En los rincones ocultos de diversos ecosistemas, un incansable ingeniero da forma al paisaje, el Dichotomius annae, un enigmático escarabajo pelotero. Acompáñenos en una fascinante exploración del mundo de estas humildes criaturas, mientras desentrañamos su historia evolutiva, su importancia ecológica y los retos a los que se enfrenta. Los escarabajos peloteros del género Dichotomius, incluida la especie Dichotomius annae, prestan servicios ecosistémicos vitales de eliminación de residuos en toda Sudamérica. Habitan en regiones tropicales y subtropicales y se han especializado en alimentarse de heces de mamíferos. Con casi 100 especies reconocidas, Dichotomius es uno de los géneros de escarabajos peloteros más diversos de Sudamérica. Dichotomius annae está ampliamente distribuido por Brasil, donde desempeña un importante papel en el reciclaje de nutrientes y la conformación de la estructura del hábitat. Sin embargo, la pérdida del hábitat nativo y de la diversidad de mamíferos amenaza a las poblaciones de esta especie de gran importancia ecológica. Historia evolutiva. Como todos los escarabajos peloteros, los orígenes evolutivos de Dichotomius annae se remontan a la época de los dinosaurios, en el Cretácico, hace unos 90 millones de años. En esa época se desarrollaron las primeras plantas con flores, lo que favoreció el aumento de la diversidad de mamíferos herbívoros y, por consiguiente, de los recursos de estiércol. El género Dichotomius surgió hace unos 47 millones de años en Sudamérica. Dichotomius annae pertenece al grupo de especies de Dichotomius mamertus, el conjunto más rico en especies de Dichotomius sudamericanos. De annae puede distinguirse de sus parientes cercanos examinando sutiles diferencias en los genitales masculinos y la estructura laminar de las antenas. El aislamiento en hábitats forestales fragmentados por todo Brasil es probablemente el principal motor de la diversificación dentro del grupo. Cada especie se especializa en el estiércol de determinados mamíferos regionales. Las adaptaciones únicas a las condiciones localizadas conducen a la evolución de nuevas especies ecológicas como Dichotomius annae. Como todos los escarabajos peloteros, Dichotomius annae presenta un cuerpo robusto y redondeado y alas cortas, ideales para excavar túneles bajo los montones de estiércol. Sus patas traseras están equipadas con grandes garras especializadas en la manipulación del estiércol. Como especie de Dichotomius, Dichotomius annae muestra una coloración verde metálica, dorada o cobriza en los élitros acortados, carcasas alares. La superficie de los élitros de Dichotomius annae es notablemente lisa en comparación con la de sus parientes cercanos. Las patas, la cabeza y el tórax presentan generalmente un tono rojizo. Como la mayoría de las especies de escarabajos peloteros, Dichotomius annae muestra un marcado dimorfismo sexual, los machos son sustancialmente más pequeños que las hembras. Los machos también poseen cuernos alargados orientados hacia adelante que utilizan en las batallas con otros machos cuando compiten por los mejores montones de estiércol. Las láminas de las antenas son importantes órganos quimiosensoriales que permiten detectar los penachos de olor a estiércol a más de 1 kilómetro de distancia. Estas láminas son notablemente más redondeadas en Dichotomius annae que en las especies emparentadas. Las patas delanteras contienen adaptaciones excavadoras especializadas para penetrar en el suelo bajo los montones de estiércol. Como escarabajo pelotero, Dichotomius annae presta importantes servicios al ecosistema enterrando y procesando las heces de los mamíferos. Esta actividad limita la propagación de parásitos y enfermedades, al tiempo que devuelve nutrientes al suelo. Los escarabajos Dichotomius annae son más abundantes en bosques tropicales, sabanas y pastizales donde las grandes y diversas comunidades de mamíferos tropicales generan importantes recursos de estiércol. Sin embargo, la destrucción del hábitat en toda su área de distribución ha contribuido probablemente al declive de la población debido a la pérdida de pequeños mamíferos dependientes de los bosques. Dichotomius annae detecta los montones de estiércol fresco a partir de olores que llegan hasta 1 kilómetro de distancia. El pico de alimentación se alcanza por la mañana temprano, antes de que suban las temperaturas. Varias especies de Dichotomius compiten a menudo en el mismo montón de estiércol, y las especies más grandes y agresivas desplazan a las más pequeñas, como Dichotomius annae, del estiércol fresco de alta calidad. Como resultado, Dichotomius annae utiliza con frecuencia montones de estiércol más viejos y las heces de mamíferos de menor tamaño que son evitados en gran medida por los competidores más grandes. Tras el apareamiento, las hembras de Dichotomius annae construyen una bola subterránea de estiércol en la que ovipositan sus huevos. Las larvas se desarrollan totalmente ocultas en esta cámara subterránea durante varias semanas, pasando por 3 fases de desarrollo antes de la pupación y la emergencia de los adultos. El tiempo de desarrollo depende en gran medida de la temperatura ambiente. Un clima más frío, frecuente en las zonas más elevadas, puede alargar considerablemente el tiempo total de generación.
Cuando las condiciones lo permiten, Dichotomyus annae puede completar hasta 3 generaciones al año. Hábitat y comportamiento. Dichotomyus annae se ha registrado prácticamente en todos los tipos de hábitat no áridos de Brasil, hasta elevaciones cercanas a los 1000 metros. Existen registros en los estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Sao Paulo y tan al oeste como Brasilia. El hábitat principal se centra probablemente en zonas de mata atlántica, un bioma en peligro de extinción reducido a menos del 15% de su extensión original. Como es común en los escarabajos peloteros, la vida diaria de los adultos de Dichotomyus annae gira en torno a la detección y utilización de montones de estiércol fresco para alimentarse y reproducirse. Los adultos frecuentan senderos de caza y zonas de actividad de mamíferos en busca de excrementos, utilizando su aguda capacidad quimiorreceptora para detectar olores a grandes distancias. Al detectar estiércol fresco, Dichotomyus annae utiliza las garras excavadoras de las patas delanteras para hacer un túnel bajo el montón, donde se produce el apareamiento y las hembras ovipositan los huevos en bolas de cría construidas enteramente con estiércol. Las larvas en desarrollo dependen completamente de esta fuente de alimento para su crecimiento. Varias especies de Dichotomyus compiten a menudo en los montones de estiércol, y los escarabajos más grandes y agresivos desplazan por la fuerza a las especies subordinadas más pequeñas de los montones de estiércol intactos. En consecuencia, Dichotomyus annae suele quedar relegado a montones de estiércol marginales o envejecidos, que los competidores superiores evitan. Ambos géneros muestran patrones de actividad crepuscular máxima a primera hora de la mañana y a última de la tarde, cuando las temperaturas son más frescas. El escarabajo pelotero Dichotomyus annae está ampliamente distribuido por los hábitats forestales y de sabana de Brasil, donde desempeña un papel integral, aunque infravalorado, en el funcionamiento saludable de los ecosistemas mediante el enterramiento de las heces y los servicios de reciclaje de nutrientes. Estas actividades ayudan a restringir la propagación de parásitos que, de otro modo, podrían afectar a la fauna silvestre o incluso a los seres humanos. Los escarabajos peloteros, como Dichotomyus annae, dependen de comunidades de mamíferos intactas que les proporcionen continuamente recursos de estiércol fresco. Sin embargo, la destrucción y fragmentación generalizadas del hábitat en Brasil durante el último medio siglo han provocado una pérdida sustancial de biodiversidad, incluida la extirpación local de muchos pequeños mamíferos que habitan en los bosques y que son preferidos por esta especie. Los pastos exóticos africanos también generan estiércol que carece del contenido nutricional adecuado para el desarrollo de las larvas de Dichotomyus. Aunque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, no ha evaluado el riesgo de extinción de Dichotomyus annae, muchos parientes cercanos han disminuido considerablemente debido a la pérdida de hábitat. Se necesitan más estudios y esfuerzos de seguimiento de la población centrados en esta especie para aclarar su estado de conservación actual en el amenazado bioma del bosque atlántico. La conservación de comunidades intactas de pequeños mamíferos autóctonos debería considerarse un objetivo prioritario de la gestión del hábitat en los lugares donde se da Dichotomyus annae. Más allá de las consideraciones de biodiversidad, merece la pena destacar la larga historia evolutiva que encierran los insectos endémicos de Sudamérica como Dichotomyus annae. Hace más de 50 millones de años, en todo el continente, los escarabajos peloteros pasaron a desempeñar funciones ecológicas especializadas y a mantener intrincadas relaciones con los mamíferos. Preservar estas frágiles especies de insectos garantiza que estas historias excepcionalmente largas de coevolución única permanezcan intactas. En la era de las amenazas antropogénicas desenfrenadas, el hecho de que organismos especializados como Dichotomyus annae sigan desempeñando funciones que se remontan potencialmente a la era de los dinosaurios sigue siendo especialmente digno de celebración.